Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega más de este podcast de Sin Miedos en la Radio sobre sexualidad adolescente. Es un gusto estar siempre con todos y con todas, y hoy recibo a José Ignacio López Vigil, que es un radialista, es un religioso, además, por eso me parece muy interesante traerte para un tema de sexualidad, y lo invité fundamentalmente para hablar sobre el tema de cómo se desarrollan los chicos adolescentes en un régimen educativo opresor. Bueno, podríamos adjetivar mucho, pero lo dejo en colegios religiosos. Sí, en colegios religiosos. Bueno, porque tenemos un gran número acá, ¿no? Muchísimos. Muchísimos. Y muchísimas. Sí, muchísimo. Adelante. ¿Cómo se desarrollan? Bueno, si alguna palabra habría que encontrar es represión. Pura y dura. Pura y dura. En los colegios religiosos, primero, la sexualidad no se trata. Lo único que se enseña son los órganos reproductivos en la clase de biología. Eso. Pero de sexualidad ni saben nada los profesores y menos les enseñan al alumnado. Entonces, pero no solo es que no enseñan, sino que reprimen las preguntas, que reprimen las inquietudes que tiene la muchachada. ¿De dónde viene esa represión? Eso es lo que hay que ver. ¿Cómo es posible que las iglesias, que son supuestamente seguidoras de Jesús de Nazaret fue un tipo inclusivo, mente abierta, nunca dio ningún mandamiento sobre sexualidad. Lo único que él dijo, el único mandamiento que él dio sobre la sexualidad fue: quien esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. En un lío que había con una adúltera que querían matarla. No dio ningún mandamiento sobre sexualidad, ni prohibiciones sexuales, ni represión. Y esos que son seguidores de Jesús de Nazaret han construido una religión represiva en las cosas más normales. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en mi colegio católico, el cura me decía: si te tocas, yo no sabía qué es lo que yo tenía que tocarme, una oreja, ¿qué? Si te tocas y mueres sin confesarte, al infierno. Y después me enteré que estaba hablando de la masturbación. Entonces una cosa tan normal, tan sana, satisfactoria, de conocer tu cuerpo, te mandaba para el infierno, para la quinta paila, Isabel. Y quien dice la masturbación dice, por ejemplo, una niña que no llegara virgen al matrimonio, para el infierno también. Y así con todo lo referente a la sexualidad. Una represión en los colegios católicos. En los colegios públicos sería otra historia, pero ya que me preguntas, sí, aparentemente, ya que me preguntas de los colegios religiosos, católicos, cristianos, evangélicos, la palabra que los define es la represión moral. Y esto es fatal, ¿no? Para la formación, tan para fatal, el aprendizaje, claro, tan para fatal, el bienestar, para todo. Para todo. Y entonces cuando acosan a una niña, la niña no sabe ni qué le están haciendo. Cuando un varón se masturba o cuando otro varón le invita a violar a una niña, la necesidad de una educación sexual integral. Pero los fundamentalistas dicen, no, eso solo en la casa. Mentira, en la casa no les hablan nada, no les enseñan nada, entonces ni en la casa les enseñan, ni en el colegio les enseñan. ¿Dónde aprenden? En la calle. Y en la pornografía. Y en la pornografía, y hoy tan fácil como coger el celular y ver toda la pornografía. Y es la peor educación sexual que puedan recibir. Ya. Ahora, yo digo, ¿cómo una institución que tiene todas estas características se desahoga o hace las barbaridades que hace con el tema de la pedofilia, ¿no? Porque justamente el tema de reprimir va a ir a algún lado, o como un río que se tranca, va a buscar sus propios afluentes, sus propias salidas, ¿no? Y ahí está la explicación. Ahí está la explicación, eso tiene varias explicaciones.
A ver, ¿de dónde surge esa represión? ¿De dónde surge el que el sexo es malo, es pecaminoso? ¿De dónde? Eso viene de la filosofía griega. Porque el señor Platón, que por cierto era un pillo de 7 suelas, ¿no? Pero bueno, en su vida privada, el señor Platón se le ocurrió decir que el cuerpo es malo, que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, si el cuerpo es la cárcel del alma, yo tengo que salir de esa cárcel, yo tengo que machacar el cuerpo. De ahí surgieron los monjes que se flagelaban, que se machacaban el cuerpo, que no comían, que no dormían, pero de ahí salió también las 1001 represiones contra el sexo, contra el cuerpo. A mí me dijo un amigo, si el sexo fuera tan malo, ¿cómo es que Dios lo puso al alcance de la mano? Ahora, imagínate todo esto a nivel de los adolescentes. Imagínate todo esto ahí cuando empiezan 13, 14 a despertar, a sentir que su cuerpo está hablando, porque el cuerpo, las hormonas, los cambios biológicos que se producen frente a una cuestión de este tipo. El cuerpo habla y les habla a ellos, pero nadie les habla. Yo estaba en un taller hace poco, un montón de muchachos, como 40, y yo les dije, ¿alguna de ustedes les han hablado de sexo en su casa? No. Silencio total. Yo estaba en Cajamarca, en el norte de Perú. Silencio total. ¿Nadie les habla? No. ¿Y en el colegio? No. ¿Y dónde nadie nos habla? Nadie nos informa nada. ¿Dónde se informan? En la pornografía del celular. Terrible. Además, yo te voy a decir una cosa, yo que trabajo mucho con adolescentes, es tan maravilloso ver a estos chicos cuando uno les habla con toda claridad. Porque además se entienden todo, obvio, entienden todo. Entonces, cuando se sienten que están protegidos y que pueden escuchar todo. Ahora, lo grave de todo esto es la sociedad tan enferma que tenemos, ¿no? El caso del muchachito que vio un condón ahí en el jardín de su casa, llega donde el papá y le dice, papá, encontré un condón en el césped. Y el papá le dice, ¿y qué quieres preguntarme? ¿Qué cosa es césped? Porque él saben ya de sobra, claro. Los muchachos saben, tienen fuentes de información, claro, pero una información deformada, incorrecta, exagerada, porque además cuando ven esos cuerpos, cuando ven esos tamaños de pene que no existen, cuando ven esas duraciones de relaciones sexuales que son totalmente creadas. Pero los ilustres defensores de la vida y de la familia levantaron la consigna, con mis hijos no te metas. Claro, con mis hijos no te metas, pero los hijos de ellos se meten con las hijas que no se meten, ¿sabes? Perfecto. Y frente a una fortaleza como la que existe a nivel religioso, los otros días me estaba riendo sola porque yo camino a la Carolina y entonces ahí está la cruz del Papa, ¿no? Sí. Una obra de arte bonita sobre la... Y yo decía, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo pueden tener esto de una institución pedófila en el pleno centro de la ciudad? Y el Papa, al cual se le estrenó, se le homenajeó con esa cruz, fue el patrón de los pedófilos. Sí, sí. Juan Pablo II, me disculpan para quienes lo creen santo, Juan Pablo II fue un patrón de de los peores pedófilos. Era el que tenía el hermano en aquel coro, ¿no? No, ese es el que lo siguió. Ese fue Ratzinger, el que lo siguió, que era otro patrón de pedófilos. Entonces, en esta educación religiosa y en este sistema que poco cuestiona y poco hace, ¿cuál sería la salida? Digamos, ¿cómo formamos? ¿Cuáles serían los caminos alternativos, José Ignacio? Habría que hacer talleres, capacitación para los profesores y profesoras, y, ¿no? Sí. Y para los padres y madres de familia. Sí. Pero comencemos por los profes. Comencemos por los profes que tienen en su mano, en los colegios, tienen ahí la muchachada que ignora todo, que pregunta todo y nadie les responde. Habría que hacer una capacitación urgente en los colegios.
católicos y públicos, Todos. religiosos y públicos, en todos los colegios, para que los profesores se animen a hablar de estos temas y que los hablen con libertad, con naturalidad, sin moralismo. Como es. Y después le caemos a los papitos y las mamitas. Bueno, eso los padres y las madres, yo creo que todo, por lo menos por lo que yo veo en la consulta, hay una gran, no solamente ignorancia, sino propia vergüenza y propia represión de los padres y madres. Sí. ¿No? Es decir, como que, y te llaman y te dicen, me preguntó esto y no sé qué decirle, pero ¿cómo no sabes qué decirle? Luego tenés que decirle la verdad, porque cuando uno educa en la veracidad y en el amor, el hijo va a confiar en vos siempre. Repiten el silencio y la represión con que ellos fueron maleducados. Claro, sí, totalmente. A mí me preocupa mucho por el tema de las cifras de violaciones, por las cifras de embarazos adolescentes, por la ignorancia como que se reproduce, porque las cosas malas se reproducen más rápido que las buenas. Y eso es los casos extremos, violaciones, ya, pero muchachos y muchachas que no pueden disfrutar de su cuerpo, que no pueden disfrutar de una sexualidad plena, limpia, bonita, libre. Todo oscuras, todo porque me van a pegar, y después llegan embarazadas, no sé cómo decirlo. Digo, es toda una tragedia porque el problema... Y en la cabeza el infierno, porque nos clavaron como un clavo de acero, que si tú haces eso, al infierno, que si tú haces eso, estás en pecado, que la culpa, el miedo y el pecado. No, sí, es terrible. Tuve un paciente que era un joven, que estaba en el seminario, que estaba estudiando para cura. Perdón, para cura, sí. Y me contaba lo que era la masturbación, la culpa, el pecado, y que después decía, no lo hago, pero digo, y esa cuestión de eso que vos decís, ¿no? Que te vas a ir al infierno y el infierno se transforma en la... Bueno, uno entra a la compañía y ves eso ahí. El cuadro del infierno donde están... Y eso que no hemos hablado de la diversidad sexual. No. Porque ahí sí no te mandan para el infierno, como aparece en el cuadro de la iglesia de la compañía. Te ponen un soplete, ya ustedes saben dónde, un soplete para quemarte vivo, ¿verdad? Por donde pecas, pagas. Entonces, un soplete. No, es terrible. Bueno, yo te digo una cosa, yo soy una mujer optimista y pienso que con todos los movimientos progresistas, más liberales, más educados, con más formación, podremos llegar en algún momento a mejor puerto, ¿no? Me sumo a tu esperanza y estoy seguro que ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando, también tienen esa esperanza en una juventud más informada. Sí, y más sana también, porque yo lo que digo es lo siguiente, si tenemos padres que no disfrutan de su sexualidad, poco podrán informar adecuadamente. Ya sabemos que todo el tema del sacerdocio, que es altamente represivo y que no disfrutan mal, por decirlo de alguna manera, tampoco nos va a venir por ahí. Entonces me parece que el tema de poder hablar ya, de abrir una brecha para poder decir las cosas como son, a mí me parece muy importante, ¿no? Así que muchachas y muchachos, disfruten su cuerpo, disfruten su sexualidad. No hay nada de malo. Al contrario, es todo bueno. Y si no, vienen a consultarle a la doctora Isabel. Y ahí entonces ya tendríamos... Bueno, es una buena propaganda para el tema del consultorio. Verás, vos especialmente, que sos un hombre de radio, que has tenido esta institución tan maravillosa como radialistas y que han tenido una producción a nivel sexual y de educación sexual absolutamente maravillosa. Producción no de hijos, sino de programas de radio. No vaya a ser que entiendan. Ha sido maravillosa. Creo yo que una de las campañas que tendríamos que poner es justamente, a pesar de que las redes, bueno, vos sos muy moderno, ya te incorporaste a todo el tema, me parece bárbaro, pero me parece que por ahí puede venir algo muy importante, por el tema de que como una política de Estado en todas las radios haya pastillas, haya programas, haya
apertura. Y ahí Totalmente. voy a tener más trabajo yo. En los colegios, en las casas de familia y en los medios de comunicación. Es impresionante. Aquí en Ecuador no hay educación sexual a través de los medios, no hay. No hay. Y se podrían hacer cosas maravillosas. Maravillosas. Porque además, más allá de todos los cambios comunicacionales, las redes, la radio sigue siendo el rollo. Absolutamente. Y va a seguir siendo. Sí, por supuesto. Viva la radio, pero vivan los consultorios sexuales en las emisoras ecuatorianas. Totalmente. Ahora yo abrí uno los lunes. Qué bueno. También, pero bueno, la gente tiene un poco de miedo, ¿no? En preguntar. En preguntar, sí. En preguntar y en conversar quienes. Sí, en general. Y además siempre cuando no se conversa y no se habla en un buen nivel, empiezan los chistes, los malos chistes. Empiezan las indirectas, las malas indirectas, empiezan las groserías feas, inoportunas. Esos que hacen los chistes malos, inoportunos, no son más que reprimidos sexuales. Totalmente. Y como son unos reprimidos, lo único que se les ocurre es hacer un chiste malo. Reprimidos e insatisfechos. Exactamente, sí. Así que óiganlo bien, los que hacen chistes groseros, me disculpan, pero reprimidos y insatisfechos. Totalmente. Gente linda, muchas gracias por habernos acompañado. José Ignacio, muchísimas gracias por haberme acompañado a la orden en esta producción de los podcasts y les invitamos para la próxima entrega, siempre sabiendo que la sexualidad da bienestar y que el bienestar es posible. Muchísimas gracias. Gracias, José Ignacio.